Les invito a que se pongan en pie, hermano, un momentito, y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer dos citas bíblicas. Vamos a leer en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15. Y después vamos a leer en Mateo 9, 35 al 38. Marcos 1, del versículo 14 al 15. Y después leeremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Somos misioneros por naturaleza. Mire cómo dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 9, del 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38. Mire cómo dice. Versículo 35 de Mateo 9 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los invito a que oremos, hermano, un momento. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios de la gloria, Dios bueno y bendito, Señor, aquí estamos delante de ti, Dios, dándote gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por este servicio, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido, porque eres bueno con nosotros, Dios mío. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, gracias, Señor. Padre, gracias por este culto, Dios mío. Gracias. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que ahora nos hables, Señor, con tu palabra santa. Háblanos, Padre. Háblanos, Padre. Háblanos, Señor, en esta tarde, Dios mío. Bendice a las personas que aquí han venido, Señor. Bendice tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Sí, pueden sentarse. Somos misioneros por naturaleza. Yo estaba buscando qué significaba la palabra misionero. Y según el diccionario de la lengua española, no hablando de religiones, encontré que un misionero es una persona que cumple una misión con un objetivo específico, que muchas veces es enviado a otra parte o en el mismo lugar donde está trabajando para cumplir una misión específica. La palabra misionero está formada por raíces latinas, una que quiere decir missus, con doble S, así como suena, missus. Missus quiere decir enviado, y sion, que quiere decir acción y efecto, más el sufijo ero, que quiere decir algo que pertenece o pertenecía. Es decir, que un misionero es aquella persona que tiene la misión de cumplir una función, o de cumplir un encargo, o de cumplir un propósito. Por ejemplo, su misión es supervisar y vigilar la función de su equipo de trabajo. Mire, todas las empresas, cualquier empresa, habla siempre de una misión. Dice, nuestra misión, por ejemplo,
una empresa que se dedique a transportar personas de un lugar a otro. Su misión es, dice, nuestra misión es transportar personas de un lugar a otro con la mayor seguridad y confort. Esa es su misión. Y la misión, por lo general, va acompañada siempre de dos cosas. Va acompañada de visión. Es decir, un misionero tiene que tener visión. Va acompañada de visión y una palabra que se llama enviado. Es decir, un misionero es el que es enviado a cumplir una función específica con visión para saber lo que va a hacer. ¿Cierto? Una misión es la facultad o el poder que se les ha dado a una o a varias personas para realizar ciertos deberes o encargos. Y la misma puede tener diferentes fines, como por ejemplo puede ser fines diplomáticos, fines científicos, fines empresariales, fines culturales, fines personales, cualquier de mucha índole. Ahora, en el campo espiritual, la misión es el territorio en donde se lleva a cabo la tarea evangelizadora del Evangelio de Cristo. En el campo espiritual se llama misionero a aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del Evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. La palabra misionero, muchos dicen que comenzó a tomar auge en el siglo XVI, cuando un grupo de personas que formaban algo que se llamaba la Compañía de Jesús comenzaron a enviar personas a diferentes lugares a predicar el Evangelio, a evangelizar. Y en el siglo XVI muchos dicen que ahí fue donde surgió la palabra misionero y tomó auge. Sin embargo, la Biblia habla mucho antes de eso sobre los misioneros. Por ejemplo, la Biblia mucho tiempo atrás habla de los viajes misioneros de Pablo. Muchos eruditos de la Biblia dicen que el primer misionero que se encuentra en la Biblia fue Abraham. Pero yo creo, hermanos, que aún antes de Abraham, mucho antes de Abraham, ya existía tanto la palabra misionero como existían los misioneros. Yo creo que el primer misionero que existió aún antes de este mundo, antes de que se formara toda esta creación, fue el mismo Dios. Como decía Armando Alfonso, Dios tiene un corazón misionero. Antes de que se formara este mundo, Dios junto con su Hijo Jesucristo planeó la salvación del hombre, planeó llevarle el Evangelio al hombre. Hizo un plan de enviar a su Hijo Jesucristo para traerle un mensaje de salvación al hombre. Hizo un plan de enviar a su Hijo Jesucristo para que viniera y redimiera al hombre de sus pecados. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermanos, Dios desde antes de la fundación del mundo planeó la salvación de este mundo y envió a su Hijo a una misión a este mundo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 4, del versículo 4 al 6, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, hermanos, esto quiere decir
que antes que se formara este mundo, Dios hizo un plan para redimir al hombre del pecado, para salvarlo. Y este plan consistía en enviar a su Hijo, Jesucristo, aquí a la tierra, con una misión específica: anunciar el Evangelio y morir en una cruz por toda la humanidad. Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar desde el inicio quién fue el primer misionero, yo pienso, hermano, que Dios, de ahí se iniciaron las misiones. Y después vemos al Señor Jesucristo predicando aquí en la tierra. La Biblia dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito del mundo para que vivamos por medio de Él. Y en los versículos que nosotros leímos encontramos al Señor Jesucristo cumpliendo esa misión. Mire cómo dice el versículo 14 de Marcos. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, cumpliendo la misión que Dios le mandó, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria al Señor. Y en la otra cita que vimos, hermanos, yo encuentro al Señor Jesucristo predicando y encuentro unas características que tienen un misionero, un buen misionero. En Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Miren la característica que tenía el Señor Jesucristo como misionero. Dice el versículo 35 del libro de Mateo, el capítulo 9, versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el reino, predicando el evangelio del reino. Entonces, una característica que tiene un misionero de Dios es que siempre, a donde esté, está hablando del Señor, predicando en su trabajo, en su casa, a donde vaya, siempre estará hablando del Señor, ya sea con sus palabras o ya sea con su vida, con su forma de actuar, con su forma de ser. Siempre estará llevando la misión que Dios le dejó a él, al Señor, a nosotros, predicar su palabra. No solamente eso, dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Un misionero, hermanos, no solamente predica la palabra del Señor, sino que lleva refrigerio a las almas, a las personas. Es una persona que siempre, cualquier persona que lo escucha o lo ve, encuentra en él una esperanza. Cuando las almas están sin esperanzas, nosotros somos una bendición para ellos, hermanos. Amén. Aparte de eso, dice el versículo 36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice que al ver las multitudes, yo les dije a ustedes al principio que la misión o los misioneros siempre se relacionan con la visión. Un buen misionero es el que tiene una buena visión, el que observa. Dice la Biblia que el Señor dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. El buen misionero sabe cómo observa el mundo, observa las cosas que están alrededor. ¿Cómo está este mundo ahorita convulsionado? ¿Cómo está este mundo cuando muchos de los gobernantes a nivel mundial hacen de las cosas malas, las quieren hacer buenas, y las cosas buenas las quieren hacer malas? ¿Cómo ha crecido el homosexualismo? ¿Cómo ha crecido el aborto, hermano? ¿Cómo ha crecido que ahora ya se puede ingerir droga en cualquier parque? Hermanos, y muchas cosas. Y eso es motivo para que nosotros veamos cómo está convulsionado este mundo.
y hagamos lo mismo que hizo el Señor. Tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y miren, un buen misionero hace lo que hizo el Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, un buen misionero es el que tiene compasión por las almas. Ora por las almas. Ora por las almas perdidas. Le pide al Señor por las almas perdidas, hermanos. Y el Señor vino, cumplió su misión aquí en la tierra. Pero Él, la Biblia dice que dejó una gran comisión a la iglesia. Amén. Nosotros somos la continuación de lo que Dios vino a hacer, de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Dice la Biblia que cuando el Señor fue crucificado y murió y al tercer día resucitó, los apóstoles estaban escondidos por miedo. Mire, Juan 20, 19 al 23, mire cómo dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día que el Señor resucitó, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Miren cómo les dijo: como me envió el Padre, también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Dios, después que el Señor Jesucristo partió de este mundo, nos dejó a nosotros la iglesia para que nosotros continuáramos predicando su palabra, para que nosotros continuáramos haciendo lo mismo que vino a hacer, la misión que vino a hacer Él. Cada uno de nosotros, cada persona, cada cristiano, en el momento que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hereda la naturaleza de Cristo. Hereda esa naturaleza, y por heredar esa naturaleza se convierte en un misionero por naturaleza. Amén. Miren, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, nosotros al aceptar al Señor Jesucristo nos convertimos en misioneros por naturaleza, por su naturaleza. Amén. ¿Por qué predicamos a Cristo? ¿Por qué predicamos el Evangelio?, preguntaba aquella persona. ¿Por qué? Hermano, hay muchas respuestas, pero hay tres especiales. Primero, porque es un mandato del Señor. Él dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Es un mandato del Señor predicar el Evangelio. Amén. Segundo, porque las almas necesitan escuchar el bendito Evangelio del Señor para ser salvas. Amén. Y nosotros somos las personas que Dios ha escogido para llevar su Evangelio. Amén. Pero hay una razón más poderosa, hermano. O hay una razón tan poderosa como las anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Amén. Nuestra naturaleza es predicar al Señor, es hablar del Señor,
nuestra naturaleza. Es hacer las cosas de Él, porque esa es nuestra naturaleza, la hemos heredado de Él. Cualquier persona que haya conocido al Señor, cualquier persona que haya caminado en los caminos del Señor, siempre, a donde vaya, aunque esté mal con el Señor, llevará algo que lo identificará, que tienes parte de esa naturaleza en su ser. Así esté mal con el Señor, así sea un cristiano tibio, sea quien sea, hermano, después que haya conocido al Señor, a donde vaya, será luz. Y su forma de hablar, su forma de ser, su forma de actuar, por muy mal que esté con el Señor, lo identificará que estuvo con el Señor. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pedro? Pedro quiso negar al Señor 3 veces. Yo no lo conozco, yo no estuve con Él. 3 veces quiso negarlo. Y uno de ellos les dijo: de verdad tú eres uno de ellos, porque tu forma de hablar te delata. ¿Por qué, hermano? Porque tenía la naturaleza de Cristo. Amén. Amén. Tenemos una naturaleza y somos testigos de Él a donde vayamos. Por eso dice la Biblia: y me seréis testigo. ¿En dónde? Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando yo me inicié en el evangelio, hermanos, yo pensaba, o a mí me enseñaron así, que un misionero era la persona que se va por el mundo a predicar la palabra del Señor, que va a otros países. Y yo siempre me imaginé eso, que un misionero es el que va por todo el mundo. Y sí es cierto, en parte. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que hoy están en otros países. Hoy tenemos misioneros en Filipinas, tenemos misioneros en Francia, tenemos misioneros en Italia. Y muchas iglesias tienen misioneros en África, en todas partes del mundo predicando la palabra del Señor, misioneros. Pero un misionero no es solamente esos que andan por el mundo predicando el evangelio. Misionero es todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como su Señor. Tú eres un misionero del Señor. Y a donde tú te pares, con tu palabra, con tu vida, a donde te pares, vas a dar testimonio de que el Señor existe y que Dios está contigo. Amén. Y nos convertimos en testigos de Él, hermanos. Miren, hermanos, en nuestro caminar, en nuestro andar, vemos tantas cosas, hermanos, que Dios las usa. Dios las usa. Les voy a comentar. Hay 5 cosas que yo he visto con mis ojos, que yo he vivido, de las cuales yo no le encuentro la razón por qué sucedieron y cómo no hubo una catástrofe peor. Voy a contar algunas de ellas para ayudar en lo que estoy hablando, para la gloria del Señor. Miren, una vez, cuando yo me iniciaba en la medicina, estaba haciendo mi año de internado en el hospital de Valledupar. Como a la 1 de la madrugada, yo estaba en un departamento que se llama tocoterapia, donde se atienden partos. Yo estaba de turno atendiendo partos. Me llegó una señora que venía ya con un embarazo como para dar a luz. La acosté, la revisé. Nosotros los médicos, cuando vamos a atender un parto, siempre le medimos la pelvis a la mujer con los dedos. Medimos la pelvis y medimos la cabeza. Lo primero que nosotros hacemos es saber, primero, si el bebé está vivo, le observamos el corazón. Segundo, si se mueve. Y tercero, si ese bebé puede salir por esa pelvis. ¿Sí me explico? Si la cabeza está más grande que la pelvis, no va a salir nunca por ahí. Hay que hacer una cesárea, sacarlo por acá. ¿Sí? Esa señora la revisé y vi que su cabeza estaba más grande que la pelvis, no salía. Eso se llama desproporción cefalopélvica. Desproporción cefalopélvica. Como vi que no salía, había que hacerle una cesárea. Y me acuerdo que mandé a llamar al ginecólogo para hacerle una cesárea. El ginecólogo se tardaba y no venía. La señora ahí
yo la veía en la camilla, llorando de dolor. Y doctor, ayúdeme. Y doctor, y sudando la señora. El bebé no salía. No salía el bebé. El ginecólogo se estaba tardando para hacer la cesárea. Me acuerdo que en la desesperación de la señora, la vi tan desesperada, que lo único que se me ocurrió en ese momento fue decirle: señora, ¿usted cree en Dios? Sí, doctor, yo creo en Dios, ¿cómo no? Le dije: vamos a orar al Señor. Le dije así. Le dije: vamos a orar al Señor para que el Señor le calme esos dolores mientras viene el ginecólogo. Y comenzamos a orar. Y la enfermera que estaba ahí, que no era cristiana, no era creyente, nos miraba y se sonrió. Le dije: venga, cierre sus ojos, vamos a orar. Ahí ella estaba acostada en la camilla con las piernas abiertas, como si fuera a alumbrar. Y comenzamos a orar, la señora y yo. Y me acuerdo que en la oración, sin abrir los ojos, me acuerdo que estos dos dedos, los dedos pulgares, los metí en su vagina y toqué la cabeza del bebé, la toqué con los dedos esto. Y yo no sé por qué empujé el bebé así con los dedos, lo empujé. Y cuando solté, ¡pum!, el bebé se vino y salió. Con la cabeza más grande que la pelvis. Cuando llegó el ginecólogo, nadie se explicaba cómo salió ese bebé por ahí. Hermano, eso fue un testimonio para ellos en ese momento. Amén. Y donde nosotros nos vayamos, hermanos, siempre el Señor va a tener un testimonio, hermano. Y siempre Dios va a hacer algo que uno no se explica, no le encuentra respuesta. Miren, yo estoy trabajando en una empresa. Le estoy contando las cosas que yo no me he podido explicar por qué han sucedido. Estoy trabajando en una empresa donde somos como 72 médicos que damos servicios domiciliarios. Y hay como unos 80 paramédicos. Entre ellos mi hermano Edgar Velasco. Una vez en esa empresa, una de nuestras doctoras, una doctora, comenzó de pronto en una consulta, dando consulta domiciliaria, comenzó con una dificultad respiratoria. Y no puedo respirar. Y cada vez era más intensa. Y la llevamos a la clínica Bucaramanga. En la clínica Bucaramanga, el especialista que la vio le dijo: tengo que entubarla. Y ella hasta se sorprendió: ¿por qué me va a entubar, doctor? Porque estás mal. ¿Pero por qué? ¿Qué tengo? No puede respirar, hay que investigar qué tienes. La entubaron, terminó en UCI. Eso, lo que le estoy contando, sucedió hace más o menos como unos 3 o 4 meses. Terminó en UCI, la entubaron y comenzó a estar mal. No sabían qué tenía. Supimos que el doctor dijo que estaban sangrando los pulmones, tenía un sangrado por los pulmones, tenía sangrado en los riñones y tenía el hígado crecido. Y cada vez era peor la doctora, con fiebre altísima. Entró en sepsis. Sepsis es cuando la persona ya se infecta totalmente y casi ya no hay nada que hacer. Y los doctores, los especialistas, prepararon a los familiares para que ellos esperaran lo peor. O sea, la doctora se va a morir, en otras palabras. Todos los médicos que estábamos ahí estábamos seguros que la doctora se iba a morir. Tenía sus pulmones sangrando, tenía su corazón que casi no le funcionaba, tenía sus riñones sangrando, tenía su hígado crecido. Estaba desahuciada, totalmente desahuciada. O sea, nosotros hablábamos, decíamos: la doctora, no quiero decir el nombre porque no he hablado con ella porque me autorice decir su nombre acá. La doctora no creo que pase de hoy a mañana, máximo mañana se nos va. Y todos estábamos esperando eso. Le iban a hacer algo que se llama terapia ECMO. Terapia ECMO, hermano, es una terapia que es lo último que se le hace a una persona cuando ya su corazón no funciona bien, cuando no puede oxigenar, cuando sus pulmones no pueden oxigenar la sangre. Entonces la terapia ECMO se le hace a la persona para que a través de membranas externas oxigenen su organismo, oxigenen sus pulmones, oxigenen su corazón, oxigenen sus riñones. Es lo último que se hace. Le iban a hacer terapia ECMO. Y me acuerdo que estando allí,
para la gloria del Señor, me dijo el hermano Edgar Velasco, me dijo, oye hermano, ¿por qué no oramos por la hermana? Vamos a decirle a los médicos que están aquí cristianos también que oremos por ella. Y me acuerdo que le dije, bueno, tú hablas a los paramédicos, que son 80 paramédicos, y yo le hablo a los médicos, 72 médicos. Hicimos 2 grupos. Y los médicos no creyentes, estuvieron de acuerdo en orar por la doctora. Hicimos un grupo por el chat y nos reuníamos sagradamente todas las tardes, entre las 4 y las 5 de la tarde, a orar por el chat. Médicos creyentes y no creyentes. Paramédicos creyentes y no creyentes. Y orábamos por la doctora todos los días. Y de repente un médico que no es creyente me dijo, allá me dicen Luchito, me dijo, Luchito, ¿por qué no vamos a la clínica Bucaramanga? Y allá afuera oramos por la doctora en la clínica Bucaramanga. Y nos ponemos, un médico no creyente. Le dije, bueno, entonces mandamos la información. Mañana a las 7 de la noche los esperamos en la clínica Bucaramanga, los que quieren ir a orar por la doctora. Sí, y fuimos. La mayoría médicos. Algunos llevaron rosarios, otros llevaron velas, sí, sin importar religión. Pedimos permiso en la clínica Bucaramanga a las 8 de la noche, en la clínica Bucaramanga. Y comenzamos a orar ahí. Pedimos permiso para orar afuera. Había mucha gente. De los enfermos que estaban, sí, había mucha gente ahí. Comenzamos a orar. Oramos en voz alta. Y me acuerdo que le dijimos al Señor, Señor, mañana queremos escuchar noticias buenas de la doctora. Queremos, Dios mío, que tú nos digas que la doctora está bien. Y queremos escuchar esas noticias ahí, en voz alta. Todo el mundo pasaba por ahí y nos miraba. Estuvimos orando como media hora. Médicos creyentes y cristianos y no cristianos. Paramédicos, enfermeras, afuera de la clínica Bucaramanga. Al día siguiente, la doctora amaneció mal, peor de lo que estaba. ¿Sí? Y como a las 9 de la noche yo estaba en mi casa, me acuerdo, estaba en el cuarto, acostado, como a las 9 de la noche, y escuché un mensaje de otra doctora que dijo, la doctora ya está muy mal, hoy se decide todo. Hoy se decide todo es que hoy se va a morir. ¿Sí? Yo dije, Dios mío, si te hemos orado, yo dije, bueno, Dios hace como quiere. Y si Él quiere, pues estaba así. Cuando estaba diciendo eso, me llamó otra vez el médico no cristiano, que me dijo que fuera a morar a la clínica Bucaramanga. Me llamó y me dijo, oye Luchito, la doctora está muy mal, hay que orar otra vez. Me dice así. Y yo no sabía qué decirle. Convoca a la gente, a ti te escuchan, convoca a la gente. Y convoqué otra vez el chat. Y otra vez se comunicó todo el mundo. Y les dije, comenzamos a orar. Hermanos, yo iba a hacer una oración así, mire. Iba a orar al Señor diciéndole así estas palabras. Señor, de acuerdo a tu voluntad te estamos pidiendo. Si tú quieres llevarte a la doctora, llévatela. Si tú quieres, ahí eso iba a orar yo. Cuando yo iba a orar así, esas palabras no me salieron. Lo que me salió fue otra vez, Señor, mañana quiero otra vez escuchar que la doctora está bien. Y que la doctora, quiero escuchar que la doctora está bien. ¿Sí? Y yo mismo en la oración me sorprendí ¿por qué estoy diciendo esto? Sí. Y terminamos de orar. Y cuando terminamos de orar, le iba a decir a ellos otra cosa y salió fue de mi boca, decirles, no se preocupen, mañana la doctora va a estar bien. O sea, no estaba en mi vocabulario eso, hermano, se lo aseguro. No estaba en mi vocabulario. Yo dije, y después que todo el mundo que ya nos despedimos, yo dije, pero yo ¿por qué dije eso? O sea, ¿a qué me comprometí yo? ¿Sí me entiende? Y le dije, Señor, bueno, tú sabrás, Señor. ¿Sí? Hermanos, al día siguiente, como a las 10 de la mañana, otro médico que trabaja en la clínica Bucaramanga nos mandó un mensaje. La doctora las manda a saludar a todos y que muchas gracias por sus oraciones. Y todo el mundo pensaba que eso era mentiras. Todo el mundo pensaba que eso era, que no era cierto. Hasta le dijeron, oye, no juegues no te pongas a jugar con eso. Hermano, la doctora ese día la desentubaron, como a los 2 días, la pasaron de UCI a piso,
Como a los 2 días le dieron de alta. Y como a las 2 semanas empezó a trabajar otra vez, como si nada hubiera pasado. Y está ahorita sin secuelas, trabajando normalmente. ¿Sí me explico? Eso es un testimonio que Dios hizo para testimonio de Él. Porque nosotros somos diferentes, hermanos. Amén. Porque donde se para un cristiano, hermano, donde se para un cristiano, tiene que pasar algo, hermano. Amén. Para la gloria del Señor. Hermano, yo no puedo, yo pienso a veces cómo la hija de la hermana Gloria Palomo le pasó un carro de gaseosa lleno de gaseosa por encima, por la pelvis. La llanta literalmente le pasó sobre la pelvis. Y esta niña solamente se le fracturó un hueso de la pelvis que se llama isquion. Y ese hueso, por el peso de ella, se acomodó totalmente solo. Y eso no, yo por más que pienso, hermano, yo no le encuentro cómo un carro de tantas toneladas va a pasar por encima de una persona. Y ella al mes, perdón, a los 3 meses, ¿será? A los 2 meses estaba caminando como si nada. No tiene fractura actualmente. Sus arterias, sus venas, sus nervios están bien. Sus huesos están bien. Y está caminando y trabajando, o sea, está estudiando como si nada. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una naturaleza en nosotros, hermanos. Una naturaleza que viene de Cristo. Un espíritu, hermano. Y que hace testimonio. ¿Sí? Miren, en mi trabajo, a veces no los aburro con tantas cosas que les estoy diciendo, pero es para la gloria del Señor, hermano. En mi trabajo yo me caí de un segundo piso. Hermano, me caí de cabeza. De cabeza caí, mi cabeza pegó sobre el borde de una escalera de cemento. Así literalmente, caí. Y solamente, lo único que yo tuve fue, o sea, caí en esta parte. El borde pegó aquí en el pabellón auricular, de este lado. Se me rompió el pabellón auricular y no me pasó más nada. ¿Usted sabe lo que es caerse de un segundo piso de cabeza? Y lo único fue que me suturaron el oído. Hermanos, estoy diciendo todo esto porque esto fue un testimonio para todas las personas que trabajan conmigo. Hermanos, nosotros tenemos la naturaleza de Cristo y somos misioneros por naturaleza. Amén. 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 Y donde nos paremos, ¿sí? Tenemos que dar testimonio de Él y tenemos que ser diferentes de Él. Amén. Los voy a invitar a que estemos en pie y vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor, amén, amén, toda la gloria sea para el Señor, amén. Vamos a orar para que Dios te siga usando donde tú estés, hermano, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. En tu casa tienes una misión con tus hijos, con tu esposa. Vamos a orar por eso, vamos a orar. Dios, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios mío, aleluya. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno con nosotros, Dios mío. Gracias por la gran comisión que tú le has dejado a la iglesia, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Ahora, Dios, te ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Úsanos para tu gloria, Padre. Úsanos para tu alabanza. Úsanos para ti, Señor. Bendice nuestra vida. Bendice nuestro ser, Señor. Úsanos para tu gloria, Padre. Te pongo en tus manos a los diferentes departamentos de la iglesia, Padre. A los ujieres, a los que están en cocina, Señor, a los que están en las cámaras, los que toman videos. Te pongo en tus manos a los brigadistas, a los de seguridad, Señor, te los pongo en tus manos. Dios mío, te pongo en tus manos los que están en la secretaría de la iglesia, Padre. Al pastor de esta iglesia, te lo pongo en tus manos, Señor. Bendícelo. Bendice nuestra vida, Dios. Bendice nuestro ser, Señor.
En tus manos te ponemos nuestras vidas. Te damos gracias